Libro de Josué, capítulo 24, mantenga su Biblia abierta y en breve vamos a leer un pasaje ahí. Gloria al Señor. Muy bien, hoy quiero compartir una reflexión y dado que nos acercamos a final de año, que quedan 3 días prácticamente para que el año se acabe y comience un nuevo año. Y es una época donde probablemente mucha gente va a tomar decisiones de todo tipo y de todo color. Porque como dicen algunos, año nuevo, ¿qué? ¿Se sabe el refrán? Vida nueva, por lo menos eso dicen. Aunque la vida nueva se tiene en Cristo, no cuando va pasando de un año para otro. Entonces el título de esta reflexión, para que ustedes puedan seguir la idea de lo que quiero hablar, es tomando decisiones correctas. Y quiero empezar hablando de uno de los personajes más relevantes y conocidos del Antiguo Testamento, que fue sin duda Josué, como fue Moisés y como fueron otros tantos, pero Josué es uno de los personajes, vuelvo a repetir, del Antiguo Testamento más populares, más conocidos, de los que más se predica y se habla y tantas otras cosas acerca de él. Todos sabemos de Josué que fue el fiel servidor de Moisés, así se le conoce a primera instancia cuando Moisés estaba vivo. Se habla de él como un poderoso guerrero, como el gran conquistador de naciones. Un hombre valiente, un hombre esforzado, sacrificado y siempre dispuesto a hacer lo correcto. Son algunas de las características que sobresalen en la vida de este hombre de Josué. Y es posible incluso que cuando pensamos en él, algunos de nosotros nos hacemos la imagen mental de cómo sería Josué. Y pensamos en él tal vez como alguien robusto, alguien fuerte, alguien con un escudo en su brazo y una espada en su mano y siempre en posición de ataque. Pudiéramos catalogar de alguna manera a este hombre, aunque dice que no es bueno etiquetar a las personas, pero pudiéramos catalogar a este hombre como un hombre de acción curtido en la batalla. Pero más allá de esas cualidades que eran más que evidentes en la vida de Josué, hay otras también cualidades o características en la vida de este hombre que a veces no le prestamos tanta atención y tanta relevancia, pero que formaron parte de su vida, incluso mucho más importante que sus conquistas y que sus logros militares. ¿De qué cualidades estoy hablando? ¿O qué características pudiéramos mencionar también acerca de Josué? Miren, entre otras pudiéramos decir que él era un hombre que amaba la presencia de Dios. Él amaba a Dios y amaba la presencia de Dios. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 33 y versículo 11, nos habla, el tema central de ese pasaje es cuando dice que Moisés iba al tabernáculo y Dios hablaba cara a cara con él. Eso lo dice la palabra y se resalta de alguna manera ese tipo de relación que Dios tenía con Moisés o Moisés tenía con Dios. Pero al final de ese versículo hay algo interesante que dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Si bien es cierto que resaltamos de Moisés esa relación que tenía con Dios, no podemos decir menos de Josué. La palabra nos dice que él nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ser testigo, como fue Josué, de esa relación especial de intimidad que tenía Moisés con Dios, le enseñó a él también algo, le enseñó a conocer y amar la presencia de Dios. Él no solamente fue un gran guerrero, no solamente fue un hombre que conquistó muchas naciones, sino dice la palabra que él nos da a entender que él amaba la presencia de Dios. Y su largo recorrido de vida, que vivió sobre 110 años aproximadamente, lo dice el capítulo 24 de Josué, él se caracterizó por ser ese hombre que amaba a Dios. Él tenía una confianza plena en Dios. Si bien en otros personajes también resaltamos la fe que tuvo Abraham, que tuvo este o que tuvo el otro, podemos decir también que Josué fue un hombre de confianza y un hombre de fe. Y ustedes recordarán, y lo dice la Biblia en el libro de Números 14, que cuando Moisés está a la frontera de la tierra prometida, envía 2 espías a inspeccionar la tierra. Sabemos que regresan después de 40 días y traen un informe positivo. Un informe de que realmente la tierra era una tierra de abundancia, la tierra que fluye leche y miel. Todo el mundo aplaudiendo, contento porque es una tierra especial. Pero de buenas a primeras, 10 de aquellos hombres comienzan a dar otra versión diferente.
Comienzan a decir que allí habían gigantes, que allí había esto, que lo otro, y de alguna manera estaban transmitiendo desánimo al pueblo, al punto que el pueblo comienza a llorar, comienza a gritar, comienza a desear volver a Egipto. Dice: nombremos un capitán que nos saque de aquí, que nos lleve nuevamente a Egipto. Moisés y Aarón se tiran rostro en suelo como quebrantamiento, con dolor. Pero habían 2 hombres, y entre ellos estaba Josué y Caleb. Dice la palabra que ellos se rasgan sus vestiduras, no porque tuvieran calor, sino como señal de dolor, señal de quebranto. ¿Y saben qué? Josué fue uno de esos 2 hombres, y él dijo en ese momento, un momento de crisis, hermano. No era un momento agradable, no era un momento de esos donde uno le gustaría estar presente, no. Era uno de esos momentos donde uno quisiera evitar. Pero ahí estaba este hombre y dijo estas palabras: no sean rebeldes contra Dios, no teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿De qué me habla esto? Me habla de confianza. Y vuelvo a repetir, confianza en un momento de crisis. Porque cuando todas las cosas van bien, cuando usted tiene abundancia de esto y de lo otro, cuando no tiene aparentemente problema, es fácil tener confianza. Es fácil decir a la persona que está a nuestro lado: confía en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un momento de crisis? Ese momento de crisis, ese momento de dolor, es lo que va a revelar realmente si tenemos o no tenemos esa fe. Y aquí vemos a un hombre que se levantó confiando en Dios. Y esto fue una característica que se destacó en él a lo largo de toda su vida, hermano. No solamente era un hombre que amaba la presencia de Dios, sino que era un hombre que tenía confianza plena en Dios. Era un hombre sensible y obediente a la voz de Dios también. Varias veces actuó como su vocero, como vocero de Dios, guiando, enseñando y juzgando al pueblo. Y él siguió en todo momento las instrucciones de Dios. Nunca se apartó, como bien le dijo el Señor en el capítulo número 1 de Josué: nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer conforme a lo que le está escrito. Y él fue un hombre fiel a esa palabra. Él fue un hombre obediente al Señor, sensible a su voz. Y por decir un detalle más o una cualidad, él fue un hombre íntegro de corazón. En todo momento y bajo cualquier circunstancia, él siempre llamaba al pueblo a la santificación. Iban a una batalla, iban a conquistar: santificaos, porque el Señor nos va a dar la victoria. Siempre llamando a la integridad al pueblo de Dios. Y quiero en esta mañana recordar uno de esos episodios de la vida de Josué que nos aportará una gran enseñanza cara a este nuevo año que se aproxima. Y como digo, es un nuevo año donde probablemente muchos tomarán decisiones, trazarán metas para hacer o dejar de hacer tal cosa. Porque hay tiempos, hermano, hay momentos determinados en los que solemos de una manera seria, y enfatizo de una manera seria porque a veces tomamos decisiones muy a la ligera, pero hay momentos en nuestra vida en los que solemos de una manera seria tomar decisiones o realizar cambios importantes en nuestra vida. Por ejemplo, usted tiene un dolor determinado, va al médico y el médico le da un diagnóstico determinado que le cambia la vida por completo. Usted sale de aquella consulta con una idea determinada, no le gustó lo que le dijo el médico y de alguna manera usted se ve en la necesidad y obligación de decir: yo no puedo seguir así. Yo tengo que empezar a hacer determinados cambios en mi vida. Y comienzas a tomar decisiones por tu propia salud. ¿Por qué? Porque lo que te dijeron no fue muy agradable. A veces hay personas que durante años quizás se pasan soportando una situación de agravio. Agravio físico, agravio emocional, psicológico, inclusive agravio espiritual. Hasta que llega un punto donde esa persona dice: se acabó. Yo no puedo continuar de esta manera. Llega un punto de confusión, tal vez, de dolor, un punto de agonía quizás. Lo cierto es que llega ese momento y dice: yo no puedo seguir así, yo tengo que tomar alguna decisión y cambiar mi vida. Hay personas que tal vez viven una situación incómoda, con una sensación de vacío. A veces son tiempos incluso depresivos en nuestro propio contexto personal, en la vida. Cada cual tiene su propia vida y cada cual conoce lo que hace o deja de hacer. Y a veces vives esas situaciones, tal vez tiempos depresivos, como digo, sensación de vacío, situaciones que se prolongan
en el tiempo, hasta que un día reacciona, como que te salta la chispa, como que ves la luz y te dice, yo no quiero seguir así. Yo no puedo continuar de esta manera. Son momentos donde empiezas a tomar decisiones serias en tu vida. Son momentos que te sientes confrontado contigo mismo y dices, esto no puede continuar de esta manera. Y entonces reacciona. Y me viene a la mente ahora la historia del hijo pródigo. Recuerdan que después de gastar toda la herencia de su padre o la parte que les correspondía en fiestas, en diversión, en esto y lo otro, viene a parar a una posilga, a un chiquero, alimentando a cerdo. Y dice la palabra que en ese ambiente de fango y de necesidad, volvió en sí. Y él pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan, tienen esto? Y yo estoy aquí con estos cerdos, deseándome comer su propia comida. Pero quiero que reparen el hecho de que volvió en sí, recapacitó. Y entonces él tomó una decisión. Muchas veces las presiones de la vida nos llevan a determinado punto donde dice, esto no puede seguir así, reacciona y comienzas a tomar decisiones. Y otras personas sencillamente esperan el inicio de un nuevo año para empezar a hacer cambios en su vida. En Josué capítulo 24 nos presenta uno de esos momentos cruciales, uno de esos momentos importantes en la vida del pueblo que fueron llamados a tomar decisiones importantes. Fue un momento importante para Josué. ¿Por qué? Porque él estaba llegando al final de sus días. Su trayectoria como líder y como guía de la nación estaba a punto de concluir ya. Y fue un momento importante también para toda la nación. ¿Saben por qué? Porque fueron llamados de parte de Dios a renovar el pacto de ser un pueblo consagrado a Dios. Y para entender este capítulo, para estudiarlo, lo he dividido en tres partes importantes, 3 puntos que quiero que tengan en cuenta. Desde el versículo 1 al 13 nos habla acerca del trato de Dios con su pueblo. Josué, por iniciativa de Dios, no por iniciativa propia, él convoca a toda la nación a un lugar llamado Siquén, era un lugar representativo para el pueblo de Dios. Y él manda a llamar a todos los que representaban alguna autoridad, desde ancianos de Israel, los jefes de las tribus o príncipes que también se le llama, los jueces, oficiales, etcétera, etcétera. Todos aquellos que representaban alguna autoridad, él los manda a llamar y los convoca a que fuesen a Siquén. Y en el verso 1 dice la palabra del capítulo 24 de Josué, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Y llamó, escuche bien, a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de ¿quién? No dice delante de Josué, sino se presentaron delante de Dios. ¿Qué quiero resaltar con esto? Este pasaje confirma que Josué no estaba actuando en su nombre propio, sino en nombre de Dios, ¿vale? No fue una iniciativa personal, se me ocurrió una gran idea. Voy a convocar al pueblo, no. Él sencillamente seguía las instrucciones que Dios le había dado. Y en nombre de Dios él convocó, hizo una santa convocación, podemos decir, a toda la nación a este lugar. Y podemos confirmar que es en nombre de Dios porque el versículo 2 continúa diciendo, y dijo Josué a todo el pueblo. ¿Cómo comienza el versículo? Así dice Jehová. Una expresión que sería común en los profetas cuando hablaban. Así dice el Jehová, así dice el Señor. Aquí encontramos cómo Josué estaba convirtiéndose en ese portavoz de Dios. Y aunque no es el tema que nos ocupa, quiero hacer un inciso para decir, el hecho de que Josué fuese en ese momento, como en otros, actuara como el portavoz de Dios, ¿saben de qué nos habla? Nos habla de esa relación personal que también Josué tenía con Dios. Siguiendo el mismo ejemplo que tenía también Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Aquí tenemos un hombre, Josué, que la voz de Dios no le era desconocida. Él tenía esa relación con Dios. ¿La tienes tú también, hermano? ¿La tenemos nosotros como iglesia? ¿Somos capaces de discernir la voz de Dios cuando Dios habla a nuestra vida? Tenemos a este hombre aquí y Dios, por boca de Josué, trae a la memoria a todo el pueblo todas las obras que Dios había realizado a su favor. Usted puede leer tranquilamente este capítulo en su casa y se darán cuenta cómo de una manera
ordenada o cronológica, Josué comienza a recordarle al pueblo todas las maravillas que Dios había hecho en medio de ello. Desde que llamó a Abraham, habla del pasado pagano, de la familia de Abraham y de cómo Dios lo había sacado para hacer de él una nueva nación. En ese discurso Josué le habla de la bendición dada por medio de Isaac y su descendencia. Les recuerda el tiempo del cautiverio en Egipto y de su liberación por medio de Moisés y de Aarón también. De cómo destruyó el ejército egipcio y cómo abrió el Mar Rojo para darles también liberación. Y también sigue nombrándoles de cuando los introdujo a la tierra prometida y disfrutaron de todos los beneficios de esa tierra. Si se dan cuenta y cuando lo lean en su casa, verán cómo ordenadamente hace un resumen de todo el favor y el trato de Dios hacia ellos, de todas las bendiciones que les había dado. Y saben, traer al recuerdo todos estos hechos ante el pueblo, ante la nación que estaba escuchando, ante aquellos oficiales, jefes de tribu y toda autoridad que había allí. Cuando les trae al recuerdo todo esto, Josué lo que está haciendo es declarando la fidelidad y el amor de Dios hacia su pueblo. Dios había cumplido sus promesas, Dios había cumplido su palabra con el pueblo. No eran promesas al aire, sino promesas o palabras que tuvieron su fiel cumplimiento en todo momento. Cuando Josué habla de todo esto, la exposición de estos hechos declaran también la protección, cómo Dios los había protegido. Declara la provisión que en todo momento Dios proveyó para ellos, los cuidó en todo momento. Esta exposición de todos los hechos de Dios les recuerda también el carácter santo de Dios y la responsabilidad que ellos también tenían de vivir como un pueblo santo. Y así sucesivamente, cada punto expuesto por Josué en este discurso era un recordatorio para el pueblo de la mano bondadosa y misericordiosa de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿cuál era el motivo de esas palabras? ¿A cuento de qué todo ese discurso? ¿Por qué Dios utilizó a este hombre para recordarle a todo el pueblo cómo él había obrado de una manera poderosa en medio de ello? ¿Acaso no sabía el pueblo todo lo que Dios había hecho? Por supuesto que lo sabía, hermano. Pero todo este discurso de Josué pone de manifiesto algo que la Biblia también advertía. ¿Saben qué es? La tendencia al olvido cuando las cosas van bien. La tendencia al olvido cuando las cosas van bien. Deuteronomios capítulo 6, versículo del 10 al 12 dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas, cisternas son pozos, que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacie, ponga atención lo que dice el versículo 12. En esa actitud de abundancia, o en ese contexto de abundancia, de que tienes esto que no te ha costado nada, que tienes abundancia, que tu despensa está llena, que tienes una casa que no te ha costado nada, que estás viviendo bastante bien, dice el verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y saben que el pueblo había llegado a ese punto donde se habían olvidado de Dios. Estaban disfrutando de la abundancia y se habían olvidado de Dios. Y ahora le diré en qué. Se habían olvidado de que todo lo que ellos disfrutaban era gracias a la mano poderosa de Dios. Y esta palabra, hermano, tiene una gran relevancia para nosotros hoy día. Yo pregunto, ¿vives cada día consciente de lo que Dios ha hecho a favor de tu vida? ¿O sencillamente te has olvidado? Cuando te levantas cada mañana, ¿eres consciente de que estás vivo por la gracia de Dios y el favor de Dios? ¿Eres consciente de que todos los beneficios que estás disfrutando, como un trabajo, una familia y cualquier otra cosa que pudiéramos mencionar, se debe no a que tú eres muy listo, muy lista, sino se debe a la gracia y el favor de Dios? ¿Eres consciente cada día del favor de Dios en que Él te ha salvado?
¿Cuántos piensan en su salvación? En lo que representa que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Piensas en ello de vez en cuando? ¿Meditas en ello? ¿O sencillamente fue un momento puntual que aceptaste a Cristo, sentiste el gozo del Señor y el gozo de la salvación y se acabó? Cada día debemos recordar, debemos traer a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Dios ha hecho, la misericordia constante y latente de parte de Dios a nuestras vidas. ¿Eres consciente de que Él es tu provisión? De que si hay un plato de comida en la mesa de tu casa es por Dios, es por su gracia, es por su favor. ¿Vives consciente de eso? De que la ayuda, la fortaleza, la santificación, la sanidad, todo lo que pueda pasar en tu vida es por el favor y por la gracia de Dios. ¿O se te ha olvidado, hermano? Dios le está trayendo a la memoria, al recuerdo esto al pueblo. O por el contrario, a veces las cosas te han empezado a ir tan bien que ya no ves la necesidad de honrar a Dios. Porque esto le pasó a la nación. Vivían tan bien, vivían tan cómodo, tenían esto, tenían lo otro. Ya no vieron la necesidad de honrar a Dios, o por lo menos como debiera hacerlo. ¿Te van tan bien las cosas que no ves la necesidad de servirle ahora? ¿Tienes tanta abundancia, hermano, que ahora no ves la necesidad de dedicarle tiempo y atención al Señor? Tal vez ahora estás tan centrado en tus propios planes que te has olvidado de los planes de Dios en tu vida. Y me viene a la mente, y probablemente usted conocerá algún caso. Recuerdo hace años varias familias, no una sola, sino varias familias que conocí, que conozco. Recuerdo que llegaron a la iglesia en una situación muy complicada, muy difícil, sin trabajo, sin economía, muchos hijos pequeños. La verdad que era una situación crítica, y como esos son varios casos que probablemente usted conocerá también. Y estas personas se agarraron fuertemente a Dios. Buscaron a Dios, sirvieron a Dios, sus niños crecían en el ámbito y en el ambiente de la iglesia. Los niños estaban entusiasmados, involucrados. Dios comenzó a bendecir la vida de estas personas, comenzaron a tener trabajo, dejaron de vivir en casa de familias para vivir en su propia casa, era toda una bendición. Ambos, la pareja, ambos tenían trabajo, tanto uno como otro, las cosas comenzaron económicamente a mejorar también. Tanto mejoró las cosas que poco a poco se fueron apartando del Señor, del camino de la fe. Sus hijos ya ellos no les prestaban atención a que sus hijos se criaran en un ambiente saludable, en un entorno espiritual. Para resumir la historia, al final sus hijos terminaron viviendo vidas un tanto desordenadas. Comenzaron a tener problemas a pesar de su abundancia, y su matrimonio estaba pendiente de un hilo. Y ese es uno de tantos casos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Falló Dios? En ninguna manera. Sino llegó a un momento de tanta comodidad, de tanto bienestar, que pareciera que ya Dios no era necesario en la vida. Esto fue lo que le pasó al pueblo. Y el Señor ya lo decía con anterioridad en el pasaje que hemos leído en Deuteronomio: cuando entres en casas que tú no llenaste, o pozos, bebas de pozos que tú no cavaste, comas de viñas y olivares que tú no plantaste, y luego de que te comas y te sacies, cuídate, dice la palabra, de no olvidarte del Señor. Miren, hermanos, recordar, repetir incluso, meditar de manera constante en la fidelidad de Dios y sus bondades hacia nosotros nos va a ayudar a mantenernos en la dirección correcta. Tenemos que traer a nuestra memoria. Por eso una de las cosas que ayudan el crecimiento de la vida espiritual es la propia congregación. Al reunirnos aquí, ¿cuál es el tema de conversación que tenemos aquí? ¿Si nos va bien o mal? No, aunque podemos hablar de eso. El tema de conversación que gira en torno al ambiente de una iglesia es el Señor. Siempre estamos recordando de una manera u otra el amor de Dios, la misericordia que Él ha tenido, la ayuda que nos ha dado. Cuando nos ponemos a orar el uno por el otro, ¿de qué nos acordamos? Señor, ayúdanos. Y siempre tenemos fresquito en nuestra mente, meditando, recordando el amor de Dios, la misericordia, el favor que ha manifestado hacia nosotros, y eso nos ayuda a mantenernos en la dirección correcta. Habitúate
a dar gracias a Dios. Aún no estés en el ámbito de la iglesia, en el contexto de la reunión, cuando te levantes mañana, a lo largo del día, habitúate a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti y dale gracias a Él. Eso te va a ayudar a mantenerte en el lugar adecuado, en esa conexión directa con Dios. Y aquí tenemos a Josué trayéndole todo esto al recuerdo, a la memoria del pueblo. ¿Para qué? Para hacerle ahora un requerimiento. Josué recordó todas las obras de Dios para sentar las bases a un requerimiento, a algo que les iba a pedir y a una decisión que ellos debían tomar al respecto. Es como si dijera Josué: bien, dado que ustedes son conscientes y han recordado todo lo que Dios ha hecho por amor a nosotros, cumpliendo su palabra y sus promesas, nosotros debemos también cumplir con nuestro compromiso con Dios. Un compromiso, un pacto que está en el mismo libro de Deuteronomio reflejado. Y es Josué, por boca de Josué, Dios hace un requerimiento a su pueblo. Y el hecho de que Dios pida determinadas cosas que ahora mencionaremos nos habla o es la evidencia de que la nación no estaba andando correctamente delante de la presencia de Dios. ¿Cuál fue el requerimiento? ¿Qué fue lo que Dios le dijo que ellos debían hacer? Versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay 3 peticiones que hace aquí Josué a todo el pueblo. 3 requerimientos. El primero de ellos tiene que ver con temer a Dios. Y ustedes saben que temer a Dios no implica tenerle miedo. La idea de temer es, otras versiones dicen, respeten a Dios. Si usted va a un diccionario le dirá que ese término significa admirar, apreciar, reverenciar, honrar, considerar y otros términos similares. Pero de una forma resumida, la idea de temer a Dios, o como Josué se lo estaba planteando al pueblo, era que estaba relacionado con el estilo de vida, con honrar a Dios en todo momento. Y esto es una enseñanza aplicable para nosotros hoy día también. Honramos a Dios cuando vivimos, actuamos, hacemos o dejamos de hacer de tal manera que Dios sea glorificado. Esa es la idea de honrar a Dios. Todo lo que tú haces en tu vida, y mira que a lo largo del día hacemos cosas. Vienen muchos pensamientos a la mente, salen muchas conversaciones por nuestra boca. Todo eso lo hacemos para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Cuando cada una de esas cosas, de nuestras actividades, aunque sean actividades cotidianas que tengan que ver con el trabajo, con los quehaceres del hogar, con lo que sea, si nosotros hacemos todo eso para honrar a Dios, ¿sabe qué significa? Estamos manifestando temor a Él, respeto a Él, consideración a Él. De eso se trata, porque la honra a Dios no se limita a una liturgia que hacemos en un momento determinado. La honra a Dios no se limita a un tiempo de oración que podamos tener. No se limita a una actividad especial, sino a un estilo de vida. Esa es la honra a Dios. Y Dios le está diciendo por medio de Josué: ustedes me tienen que honrar, ustedes tienen que manifestar con su vida, con su comportamiento diario, el temor reverente hacia mí. Y es una buena pregunta para nosotros en esta mañana: ¿estamos honrando a Dios en nuestro día a día? Yo sé que ahora lo estamos honrando, porque ustedes han dejado sus cosas para venir a este lugar. Manifestar adoración a Dios, cantarle alabanzas, etcétera, etcétera. Estamos honrándolo, pero al salir de este lugar seguimos honrando a Dios. Con las decisiones que vas a tomar mañana, con lo que vas a hacer en tu trabajo, con las personas que vas a hablar, también ahí debes o debemos estar honrando a Dios con nuestro estilo de vida. El pueblo ha sido llamado a honrar a Dios. Optar por vivir una vida que le dé honra a Dios, hermano, es una decisión muy sabia que usted puede tomar para vivir de una manera
recta, una decisión que lo conducirá a la rectitud de vida. El Salmo 111:10 es un versículo que la mayoría se conocen. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová, el respeto a Dios, el glorificar a Dios en nuestra vida. Eso va a demostrar que usted es una persona sabia. Ahora, si por el contrario nosotros vivimos de espaldas a Dios, nos da igual lo que piense o lo que diga, nosotros no estamos honrando. La segunda cosa que Dios pide por medio de Josué o demanda del pueblo es: sírvanle con integridad y con verdad. Lo encontramos en el versículo 14. Otras versiones de la Biblia dice: sírvanle con lealtad y fidelidad. ¿Por qué emplea Josué estos términos? Porque él no dice sencillamente: oye, hay que servir a Dios. Él añade: sírvanle con integridad y verdad. ¿Saben por qué esta palabra o por qué está presentado de esta manera? Porque Josué era consciente que la entrega del pueblo no era una entrega genuina ni completa. El verso 24 dice, el 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Cuál era el problema? El pueblo tenía sus ídolos también. A pesar de ser conocedores del Dios verdadero, a pesar de estar siguiendo las instrucciones de Dios, en su corazón había otra inclinación, una inclinación a ídolos. Ídolos que probablemente vinieron de Mesopotamia, de cuando salió Abraham de allí. Ídolos que trajeron de Egipto, de cuando estuvieron en esclavitud, y así sucesivamente. Ellos arrastraban todavía, a pesar de ser del pueblo de Dios, traían estos ídolos paganos. Ellos no eran sinceros ni genuinos con Dios. Había doblez en sus corazones, no eran íntegros, y por esa razón tampoco podían ser fieles al Señor. Hay personas que vienen al Señor, que aceptan a Cristo como su Salvador. No vamos a poner en tela de juicio si lo hicieron sinceramente o no lo hicieron. Lo hacen, entregan su vida al Señor, pero pareciera que no es una entrega total. A veces siguen arrastrando algo de su antigua vida. No se han terminado de despojar del viejo hombre, como dice el apóstol Pablo. A veces traen pecados ocultos, costumbres dañinas y otras cosas que no han terminado por desprenderse de ella. Eso le pasaba al pueblo. Y cuando no nos entregamos totalmente a Dios, cuando no nos consagramos a Él de verdad, ¿sabes qué, hermano? No podemos ser fieles al Señor por mucho que tú lo intentes. Como el pueblo no era fiel al Señor, no podían. ¿Saben por qué? Porque su corazón estaba dividido. Porque por un lado amaban y querían servir a Dios, pero por otro lado en su corazón habían idolatría. Ellos adoraban ídolos, traían ídolos que no se habían desprendido de ellos. Y ¿saben qué? La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, cuando venimos al Señor debemos entregarnos de manera completa. Hay creyentes que quieren servir a Dios, pero a la vez no quieren desprenderse de pecados que les gusta. Porque el pecado ofrece placer, un placer de condenación, pero el pecado ofrece placer, y hay personas que les gusta disfrutar ese pecado, pero quieren a su vez servir al Señor también. Y eso es incompatible. Eso se llama falta de integridad, de lealtad o de fidelidad a Dios. Y Dios exige una entrega y un servicio total. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo, hermano. No era otra cosa, era eso. No había una entrega sincera. No había una entrega de corazón. Servían, seguían, pero por otro lado tenían otra cosa. Así muchas veces en la vida de muchos creyentes también. Y la tercera y última cosa, y es algo que aprendemos también de este pasaje, es que el pueblo debía desprenderse justamente de los dioses paganos, de todo aquello que los estaba alejando de Dios, de todo aquello que estaba impidiendo que tuvieran una entrega completa y consagrada a Dios. Debían desprenderse de aquella otra parte de su corazón que estaba inclinándose a lo que a Dios no le agradaba. Ellos debían tomar decisiones al respecto. Ellos debían saber qué es lo que iban a hacer con aquellos dioses paganos. Y saben, Josué
o Dios a través de Josué los lleva a un punto de confrontación y les dice: escogeos hoy a quien sirváis. Hoy es un punto determinante para ustedes. Estoy parafraseando lo que pasó en aquel momento. Él puso de manifiesto todo lo bueno que Dios había sido con ellos. Desde un principio Dios ha sido bueno, ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha hecho aquello. Pero ahora hay esto en nosotros. Hay esta situación y esta actitud que no está honrando ni está bendiciendo el nombre del Señor, ni está declarando ante otros que nosotros somos el pueblo que ha sido consagrado a Dios. Debemos renunciar, debemos dejar a un lado, debemos abandonar, debemos desprendernos, le dijo Josué, de esos dioses paganos, porque Dios no puede bendecir de esa manera. Fue un punto de confrontación y esta expresión, escogeos hoy a quien sirváis, es una manifestación de que el corazón del pueblo estaba dividido. El corazón del pueblo no era totalmente entregado a Dios, consagrado a Dios. Estaba dividido, y vuelvo a repetir lo que dije antes. Un corazón dividido no puede ser fiel, porque amas a uno y aborreces al otro. No se puede amar a dos señores. Este es uno de esos momentos cruciales en la vida, o por lo menos para el pueblo de Dios lo fue. Un momento crucial donde tenían que tomar decisiones que iban a afectar no solamente a sus vidas, sino a su familia y a toda la nación. Igualmente, nosotros somos confrontados por Dios, por medio de su Espíritu Santo, el cual trae convicción de pecado a nuestro corazón en muchas ocasiones. Donde Dios nos pone entre la espada y la pared en el sentido de que estás haciendo esto. Esto no es correcto, no es de mi agrado. Debes abandonar, debes desprenderte de esto que te está impidiendo acercarte más a mí, consagrarte más a mí. Son esos momentos donde uno tiene que tomar decisiones acertadas, decisiones correctas, porque una decisión va de alguna manera a determinar la bendición o la maldición, el éxito o el fracaso. Todo depende de las decisiones que nosotros vamos a tomar. Con respecto a Dios, nosotros tenemos que alinear nuestra vida de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. El pueblo respondió, y es la última parte de este capítulo, del versículo 16 al 28. Vuelvo a decirles, animo que lo lean en su casa, porque usted va a encontrar otras muchas cosas que no digo, que no menciono aquí, usted se va a dar cuenta de ellas. El pueblo debía reaccionar ante esta confrontación, y tal como la Biblia nos lo enseña, este pueblo o el pueblo de Dios optó por obedecer a Dios. Ellos dijeron, nosotros obedeceremos al Señor. Josué les explica que cualquiera que fuera su decisión iba a repercutir en sus vidas, ya sea para bien o para mal. Y esto aporta una lección muy importante para nosotros. Tus decisiones generan consecuencias. La clase de decisiones que tomas en la vida pueden aportar bendición o maldición para tu vida, éxito o fracaso, bien o mal, las decisiones que nosotros tomemos. De ahí la importancia de tomar decisiones acertadas. ¿Cuáles son las decisiones acertadas? En cualquier circunstancia, confrontación o momento que tú te veas, vea la palabra de Dios, busca la dirección de Dios. Él no te va a dejar a oscuras o a ciegas para que no sepas qué decisión tomar. Él te va a guiar a tomar la decisión correcta, la decisión acertada, aquella que se alinea, aquella que va en concordancia con lo que Él expresa en su palabra, con su voluntad. Y concluyo en esta mañana, hermano. En apenas 3 días, hoy es 29, 30 y 31, ¿verdad? Y no es porque sea fin de año, pero como para muchas personas, año nuevo, vida nueva, en apenas unos días, muchas personas y por costumbre estarán haciendo planes, si no los están haciendo ya. Probablemente algunos de los aquí presentes ya han planificado algo con respecto al año que viene. Tendrán algún deseo, alguna meta, un proyecto. Yo el año que viene voy a ver si consigo esto, si consigo lo otro, si voy aquí y voy allá. Está bien que haga planes. Yo no voy a decir que eso es malo. Usted probablemente estará marcándose metas personales o a nivel familiar para el 2025. Pero entiendan algo. Las metas que te marques, aquello que tú te
te propones hacer habla de lo que es importante para ti, ¿vale? Cuando tú estás trazando una meta, un proyecto, algo cara a este próximo año, estás trazándote algo porque lo consideras importante para tu vida. Yo te pregunto, ¿en esas metas, en ese proyecto, está Dios? ¿Estás trazándote metas? ¿Estás haciendo planes, proyectos cara al 2025, tal vez en consagrarte más a Dios, en aprender más de Él? ¿O tus metas van por otro camino? Tu meta va, me voy a comprar un coche, que no digo que está mal, hermano. La meta para el 2025 es conseguirme una casa, aprobar unas oposiciones, hacer esto, hacer lo otro. ¿Es eso pecado? No es pecado. Pero tus metas hablan de lo que es importante para ti. Y la pregunta sigue retumbando en el aire. ¿Entra Dios dentro de esas metas? ¿Ocupa Dios un lugar importante en tus proyectos, en tus planes cara al 2025? Yo te animo que en este nuevo año, y no porque sea el nuevo año, esto debe ser todos los días, tomes decisiones, traces metas y proyectos. Número 1, para que el temor a Dios sea una realidad en tu vida. Para que cada día de tu vida, de este año 2025 y lo que queda del 2024, tu mayor deseo, tu mayor meta, tu mayor propósito sea honrar a Dios en tu vida. Número 2, sírvele con integridad. ¿Quieres una buena meta? Esa es una buena meta. Sirve a Dios con integridad. No a medias tintas, no de vez en cuando, no cuando me siento espiritual, sino bajo cualquier circunstancia. Vayan bien o vayan mal las cosas, hay abundancia o hay escasez, voy a determinar en mi corazón servir a Dios